seem to really want to bring those creations to life. El silencio en el piso 8 no era habitual. Salvador llevaba 6 noches sin dormir, más de 2 horas seguidas. Y esa madrugada, algo en el aire se sentía diferente. A las 3:03 en punto, abrió los ojos, sin saber por qué. La televisión frente a la cama estaba encendida, aunque él juraba haberla apagado. La pantalla cambiaba de canal sola, pero sin sonido, como si alguien buscara algo específico entre estática y noticieros antiguos. Se sentó lentamente. Afuera no se escuchaba ni un solo auto. Ni siquiera el zumbido del refrigerador lo acompañaba. Solo un leve crujido proveniente del pasillo. Se levantó, caminó hasta la puerta del baño, encendió la luz y al mirar el espejo, su reflejo le devolvió una imagen que no reconoció de inmediato. Era él, sí, pero parecía más viejo, más cansado, más pálido, como si no hubiese dormido en semanas. Volvió a la habitación y apagó la televisión. La pantalla se tornó negra. En ese reflejo oscuro, por una fracción de segundo, distinguió una figura sentada en el sofá, de espaldas, justo donde su madre solía tejer antes de enfermar. Parpadeó. Ya no había nada. Cerró los ojos y se rió en silencio. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. Salvador era un hombre racional, exitoso, práctico. Dueño de un negocio de importaciones en Zapopan, nunca se dejó llevar por supersticiones. Pero desde el entierro de su madre, algo se había desordenado. Había escogido el panteón más barato de la ciudad, uno donde la tierra olía a humedad vieja y los cruces de madera se caían con el viento. Dijo que era suficiente, que total, muerta no se va a quejar. Esa misma noche, una de las lámparas del pasillo comenzó a parpadear sola. No le dio importancia, pero al acercarse para ajustarla, sintió un olor extraño, como tierra mojada con raíces podridas. Bajó al garaje para ver si había algún daño en el edificio. Nada. Todo estaba en su sitio. El olor solo estaba en su departamento. Volvió a su cama. Trató de distraerse en el celular, pero la pantalla tenía interferencias, casi como si hubiera polvo dentro del vidrio. Y otra vez, 3:03, siempre la misma hora. Cerró los ojos y pensó en su madre, en cómo no había llorado en el velorio ni en el entierro. Solo se había reído con su chofer de lo ridículo que era el cementerio público. Hay gente que se toma la muerte muy en serio, había dicho. Si te apasionan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Dinos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más inquietante en la vida. Cuando volvió a abrir los ojos, la lámpara seguía parpadeando y en el pasillo, justo afuera de su cuarto, el mismo olor. Esa noche durmió con la luz encendida, por si acaso. 3 días antes de esa noche sin sueño, Salvador sostenía un cigarro entre los dedos mientras observaba cómo bajaban el ataúd de su madre en el terreno número 84 del Panteón Municipal de Tlaquepaque. El sol no brillaba, pero el aire era seco, y el polvo de la tierra se pegaba en la ropa como si supiera que nadie volvería allí por mucho tiempo. Vestía un traje gris claro, sin corbata, y lentes oscuros que más ocultaban su impaciencia que su dolor. No asistió ningún familiar. Solo estaba él, el chofer particular y el sepulturero. Este último, un hombre de rostro ancho y espalda encorvada, no hablaba. Movía la tierra con una lentitud que desesperaba a Salvador. «Viejo lento», murmuró al chofer, que sonrió con los labios apretados. Cuando el ataúd rozó el fondo de la fosa, se escuchó un golpe hueco. Salvador soltó una carcajada breve. «Hasta el suelo rechaza lo barato», bromeó. El sepulturero levantó la vista por primera vez. No dijo nada, solo lo miró. Era una mirada que Salvador notó, pero prefirió ignorar. Tenía prisa, ni siquiera esperó que cubrieran la tumba por completo. Dejó unas flores artificiales, compradas esa mañana en un semáforo, sobre la tierra a medio cubrir y dijo:
con eso basta. El cementerio estaba casi vacío, salvo por algunas cruces oxidadas y un grupo de gatos que merodeaban cerca de un mausoleo abandonado. El viento soplaba de lado, levantando pequeñas nubes de polvo. Salvador prendió otro cigarro y con una sonrisa sarcástica le dijo al chofer: «Mamá siempre decía que quería estar cerca de la tierra, pues ya la tiene encima». Mientras se alejaban, el sepulturero seguía de pie junto a la tumba. No había comenzado a cubrirla del todo. Se mantenía inmóvil, con la pala apoyada en la pierna, como si escuchara algo desde dentro. Salvador lo miró por el retrovisor y soltó otro comentario cruel: «Ese viejo parece hablar con los muertos». El chofer no respondió esta vez. Ya en el auto, Salvador sintió un leve picor en el cuello. Se rascó sin pensar. El picor se transformó en ardor. Al llegar a casa, tenía una línea roja delgada en la piel, como si una uña lo hubiese rasguñado justo detrás de la oreja. No le dio importancia, pensó que había sido una rama seca o algún insecto del lugar. Tomó una ducha larga y silenciosa, sin saber que esa noche sería la última en que dormiría sin interrupciones. Desde la ventana de su sala, alcanzaba a ver a lo lejos las luces tenues del panteón, ocultas entre tejados bajos. No supo por qué se quedó mirando tanto tiempo, pero sintió algo en el estómago. No era culpa, no era tristeza, era otra cosa, algo que nunca había sentido antes. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que Salvador vivió después te hará cuestionar todo lo que crees sobre el descanso eterno. Al día siguiente, Salvador despertó con una sensación extraña en el pecho. No era angustia, pero algo dentro de él pesaba como una piedra mal colocada. Caminó descalzo hacia la cocina y antes de llegar a encender la luz, lo sintió por primera vez. Un aroma denso, terroso, como el de una maceta vieja regada en exceso. Provenía del comedor. Pensó que quizás algo en la despensa se había echado a perder. Abrió ventanas, encendió el extractor. Nada cambiaba. El olor parecía estar impregnado en las paredes. Por más que rociaba ambientador, regresaba con más fuerza al caer la tarde. Contrató a Lucía, una señora de confianza que ya había limpiado antes su departamento. Pero esa mañana fue distinta. Apenas habían pasado 40 minutos cuando ella salió de la cocina con el rostro pálido y los labios apretados. «Señor Salvador, disculpe, pero aquí hay algo que no está bien. No sé cómo explicarlo». Él rió cruzando los brazos. «¿La tierra te está hablando también?», bromeó. Lucía bajó la mirada, murmuró una oración y se marchó sin cobrar. Esa misma noche, mientras veía un programa cualquiera en la televisión, el olor se volvió insoportable. Venía del sofá. Salvador encendió una vela y se acercó. No había nada. Revisó debajo del mueble, solo polvo, pero al levantarse notó algo en su pantalón. Una mancha marrón, húmeda, justo en la parte posterior del muslo. Tocó con los dedos. Era tierra, tierra mojada. Volvió al baño y se lavó con fuerza. Escupió una maldición y se convenció de que era una coincidencia. Mientras secaba sus manos, el espejo comenzó a empañarse, como si alguien hubiese tomado una ducha con agua caliente. El vapor formaba pequeñas corrientes que bajaban en zigzag por el vidrio. Salvador retrocedió. Nadie había usado el agua caliente en horas. El grifo estaba seco, y sin embargo, su reflejo estaba borroso, distorsionado, como si se viera desde dentro de otro baño. Cerró la puerta de golpe. Fue a su habitación y se encerró, sin apagar las luces. El departamento ya no se sentía como antes. Las paredes eran las mismas, pero el ambiente había cambiado. No era paranoia, era algo más sutil, más lento, como una humedad que se filtraba por las grietas invisibles del suelo. En la madrugada volvió a oler la tierra, esta vez desde dentro de su closet. Al abrirlo, no encontró nada extraño, solo su ropa colgada en perfecto orden. Pero en el piso había algo que no recordaba haber visto antes,
una flor marchita, aplastada, como las que había dejado sobre la tumba de su madre. Ese fue el momento exacto en que dejó de dormir sin interrupciones. El olor, la flor, el espejo empañado. Ya no podía culpar al estrés ni al clima. Todo era demasiado preciso, demasiado dirigido, como si alguien estuviera tratando de advertirle algo. Pero Salvador no era de los que escuchaban advertencias. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Salvador vestía una camisa blanca bien planchada y colocaba su reloj de pulsera cuando notó que el elevador no llegaba. Había presionado el botón hacía casi 3 minutos y el número del panel no se movía. Solo parpadeaba un código extraño, 0060. Pensó que era un fallo eléctrico. Caminó hasta las escaleras, decidido a no perder tiempo. Pero antes de abrir la puerta de emergencia, escuchó pasos. Eran lentos, arrastrados, casi como los de una persona cansada. Se asomó. No había nadie. El eco de los pasos se extinguió sin dejar rastro. El elevador sonó. Al girarse, la puerta estaba abierta, esperándolo. Entró sin pensar. Presionó el botón del nivel 1, pero el panel seguía en 000. No subía, no bajaba. Solo la puerta se cerró lentamente y las luces internas comenzaron a titilar. Salvador frunció el ceño. Golpeó el botón de abrir. Nada. Entonces comenzó a descender, pero el indicador no marcaba ningún piso. Tampoco había sonido del motor. El silencio era espeso. Al llegar al fondo, la puerta se abrió sola. Lo que vio no era el vestíbulo ni el estacionamiento. Era un pasillo bajo, con paredes de concreto húmedo y sin iluminación. En el suelo, marcas oscuras como rastros de tierra mojada conducían hacia un portón cerrado al final. Sintió un estremecimiento en la nuca. No bajó. Simplemente presionó el botón de cerrar con rapidez. La puerta tardó en obedecer. Mientras lo hacía, escuchó un golpe sordo desde algún punto dentro del pasillo, como el sonido de una pala al golpear una superficie dura. Una vez, 2 veces, 3, exactamente igual que en el entierro. De regreso a su departamento, intentó no pensar. Se convenció de que había soñado, que nada de eso fue real. Pero al quitarse los zapatos, notó que las suelas estaban cubiertas de una película de barro. Revisó su portafolio. Tenía manchas de tierra en la parte inferior, aunque lo había tenido colgado del hombro. Abrió su laptop para trabajar. La pantalla tardó en encender. Cuando por fin lo hizo, apareció un archivo nuevo, sin nombre. Lo abrió sin pensar. Estaba vacío, salvo por una palabra escrita en letras negras grandes, centrada en la pantalla. Escúchala. Lo borró de inmediato. Reinició el sistema. Apagó todo. Fue a la cocina. Necesitaba distraerse. Abrió la nevera. Sacó agua. Al cerrar la puerta del refrigerador, su reflejo en la superficie metálica le devolvió la misma imagen cansada del espejo empañado del baño. Pero esta vez había una figura detrás de él. Al girarse, no había nadie. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué harías tú si empezaras a notar señales como estas. ¿Ignorarías todo o buscarías ayuda? Cada historia deja una huella. Y esta apenas comienza. Esa misma noche, el reloj del microondas marcó 3:03 cuando Salvador se levantó de la cama, con el pecho agitado, como si hubiera corrido una maratón dormido. No recordaba haber soñado nada, pero tenía la sensación de que algo lo había despertado. Caminó hasta la sala y notó una interferencia débil en la televisión, aunque el aparato estaba apagado. La pantalla emitía un zumbido casi imperceptible, como estática contenida. Cuando pasó cerca, se escuchó un clic. Automáticamente, la pantalla mostró un canal sin señal. En la esquina aparecía un código. A0303. No lo entendió. Apagó el televisor y volvió al cuarto. En el camino, su celular vibró. Era una notificación de audio recibida a las 3:03 exactas.
El contacto decía desconocido. Dudó unos segundos, pero finalmente lo abrió. El sonido era claro. 3 golpes secos contra una superficie hueca. Luego, un silencio breve. Y entonces, una voz femenina, apagada, casi como si viniera desde el fondo de una habitación cerrada. No era tu decisión, Salvador. El teléfono cayó al suelo. El audio desapareció de la bandeja de entrada. Lo buscó en la carpeta de descargas, en los archivos eliminados, en la nube. Nada. Como si nunca hubiese existido. Durante el desayuno, intentó convencerse de que había sido una pesadilla. Encendió el ventilador, abrió todas las ventanas, preparó café fuerte, pero en cuanto se sentó, el olor volvió. No tan fuerte como antes, pero persistente, como una advertencia. La flor marchita que había aparecido días atrás seguía en el mismo lugar, al lado del armario, aunque él recordaba haberla tirado a la basura. Ese día no salió de casa. Canceló reuniones. Apagó el celular. Evitó mirar su reflejo en cualquier superficie. Al atardecer, comenzó a sentir un pequeño dolor de cabeza, como una presión constante justo detrás de los ojos. Lo atribuyó al encierro. Encendió las luces temprano y trató de mantener todo iluminado. Pero a las 3:03 de la madrugada, las luces de todo el departamento parpadearon al mismo tiempo. 1, 2, 3 veces. Y luego se apagaron por completo. Salvador se quedó inmóvil, en medio del pasillo, sintiendo cómo el aire cambiaba de temperatura. Ya no era humedad, era algo más denso, más pesado, como si lo observaran desde los rincones oscuros del techo. Tomó el celular y apuntó con la linterna hacia la cocina. Nada. Pero cuando iluminó el pasillo de regreso a su cuarto, vio la vela con forma de cruz sobre la mesa del comedor. No recordaba haberla encendido. La flama era estable, casi perfecta, pero la cera goteaba negra, espesa, y al lado una huella sucia en el piso. No era de zapato. Era más parecida a una mano, pequeña, apoyada con los dedos abiertos. Sin apagar la linterna, Salvador retrocedió lentamente. Al girar la cabeza hacia el reloj de la sala, este seguía brillando. 3:03. No era coincidencia. Ya no podía negarlo. Algo lo estaba señalando y cada día parecía acercarse un poco más. A la mañana siguiente, Salvador recibió una visita inesperada. Eran poco más de las 11 cuando escuchó un golpecito suave en la puerta. No era el timbre. Eran 3 toques breves, como los de alguien que no quería molestar. Al abrir, se encontró con una mujer mayor, cabello recogido y ojos profundamente oscuros. Llevaba en la mano una vela pequeña, blanca, con una cruz tallada a mano. Soy Rosalba. Vivo en el 807, justo arriba, dijo con voz pausada. Salvador la miró con cierta incomodidad. Nunca la había visto y llevaba más de un año viviendo allí. Antes de que pudiera decir algo, ella le extendió la vela. Esto es para que la dejes encendida esta noche, en la cocina. Solo una noche. A veces hay que dejar que hablen en paz. Él quiso responder, pero no encontró palabras. La mujer no esperó aprobación. Le dejó la vela en las manos, dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Cerró la puerta lentamente, desconcertado. Al caer la tarde pensó en tirar la vela. La dejó en la mesa junto a la cafetera, sin prestarle atención. Mientras cenaba frente al televisor, el canal se detuvo de golpe. La imagen quedó congelada y luego se oscureció. En la pantalla negra por reflejo volvió a ver esa figura de espaldas sentada en el sofá. Parpadeó. Nada estaba allí. Volvió a mirar la vela. No recordaba haberla encendido, pero su llama brillaba débilmente. Se acercó. La flama era inusualmente baja, como si quemara una cera más espesa. Al observar mejor, notó que la vela parecía haber goteado, pero la cera que escurría era de color oscuro, casi negro, y no olía como cera.
Tenía ese mismo olor, tierra mojada, rancia, como si la hubiesen sacado directamente de una tumba. Tomó la vela, la apagó y la tiró al bote de basura sin pensarlo más. Pero al regresar a la sala, la vio nuevamente sobre la mesa, encendida, en el mismo lugar. El teléfono sonó. Era un número desconocido. No contestó. Después revisó el buzón. Había una nota manuscrita en un papel sin membrete. No la apagues, no la ignores. Ya la reconocieron. Esa noche no durmió. Se quedó en el sillón con todas las luces encendidas, sin pestañear. A las 3:03, el microondas hizo un pitido, aunque estaba desconectado. La vela se apagó sola, y en ese instante, la televisión se encendió mostrando una imagen fija, una foto antigua de un cementerio. Al fondo, entre las tumbas, una figura encorvada parecía sostener algo en la mano. Salvador se acercó. La imagen desapareció. ¿Estás sintiendo cómo esta historia te envuelve poco a poco? Déjanos saber en los comentarios si tú también has experimentado algo que no pudiste explicar. Tu experiencia puede ser más común de lo que crees. La mañana siguiente, Salvador no quiso quedarse en casa. Algo en él lo empujaba a buscar respuestas, aunque no supiera por dónde empezar. Tomó el auto sin destino claro, pero sus manos lo llevaron por inercia de regreso al cementerio donde había enterrado a su madre. Al llegar, notó que algo estaba distinto. Las tumbas no se veían como las recordaba. El terreno donde había sido sepultada tenía un leve hundimiento, como si la tierra no hubiese sido compactada correctamente. El letrero con el número 84 seguía allí, pero la cruz de madera provisional estaba partida al medio. Salvador sintió una punzada en el estómago. Se agachó para tocar la tierra. Estaba húmeda, mucho más que el resto del terreno, a pesar de que no había llovido en días. Caminó hasta la pequeña oficina al ingreso del panteón. Un joven de chaqueta gris y rostro amable lo recibió con naturalidad. Salvador preguntó por don Matías, el sepulturero que había estado presente el día del entierro. El joven frunció el ceño. Matías se refiere al hombre mayor, delgado, que siempre llevaba un sombrero de tela. Sí, ese mismo, respondió Salvador, aliviado por no tener que explicar demasiado. Pero el muchacho hizo una pausa incómoda antes de continuar. Señor, don Matías falleció hace casi 6 meses. Un paro cardíaco, aquí mismo junto a una fosa recién cerrada. Murió de pie, con la pala en la mano. Lo encontramos al día siguiente. Nadie notó que se había quedado ahí. Salvador lo miró sin comprender. Sacó su celular y buscó una foto del día del entierro. Era una imagen cualquiera, donde se veía de fondo a Matías de pie junto a la tumba, sosteniendo la pala. El joven la miró y se alejó un paso. Ese es él. Pero usted dice que fue hace 3 días. Eso no tiene sentido. El silencio se volvió espeso entre ellos. El empleado cerró su cuaderno de notas y evitó seguir mirando el celular. Salvador se despidió sin insistir más. Caminó de regreso a la tumba. Al arrodillarse nuevamente, notó algo que no había visto antes. Marcas en la tierra, pequeñas hendiduras como si dedos delgados hubieran presionado desde abajo. No eran huellas superficiales, sino marcas de presión que formaban un patrón semicircular en torno al centro de la fosa. Al incorporarse, el sol ya comenzaba a caer. Las sombras del cementerio se alargaban, proyectando figuras entrecruzadas sobre las lápidas. Por un instante, pensó ver a alguien en el extremo opuesto del campo, una figura encorvada que lo observaba entre las cruces. Parpadeó. Ya no estaba. Ese día no regresó directamente a casa. Manejó sin rumbo, en silencio, con la radio apagada. Y mientras avanzaba por las calles vacías, pensó en algo que hasta entonces se había negado a aceptar. Todo lo que estaba pasando tenía un inicio muy claro, un momento específico en que se había reído de lo que no debía. Salvador comenzó a evitar los espejos.
Había algo en ellos que lo incomodaba profundamente. No era su reflejo, sino lo que aparecía detrás de él, fugaz, incompleto, como si algo se asomara por un segundo y luego desapareciera justo antes de que pudiera enfocar. La televisión permanecía apagada, el celular en modo avión. La computadora portátil acumulaba polvo sobre el escritorio. Solo usaba el reloj de pulsera y aún así, todas las noches a la misma hora, 3:03, la aguja se detenía sin explicación. Una madrugada cualquiera, fue despertado por un sonido bajo, como un goteo insistente, pero no era agua, era seco, terroso. Provenía de debajo del suelo. Se levantó descalzo con cuidado y se agachó sobre el parquet. Apoyó la palma de la mano. Nada. Pero cuando cerró los ojos, lo escuchó con claridad. El leve roce de tierra deslizándose como si alguien cavara del otro lado del piso. A la mañana siguiente, pidió a un técnico que revisara si había humedad o filtraciones. El hombre inspeccionó el departamento completo y no encontró nada fuera de lo normal. Al marcharse, notó que la suela de su zapato tenía barro. Salvador lo vio con inquietud. No he salido en todo el día, pensó. Horas después, decidió colocar una pequeña cámara en la sala, apuntando al corredor. Era un dispositivo simple, con visión nocturna. Lo activó por rutina, más por desesperación que por otra cosa. Dejó la cámara grabando y se encerró en su habitación. A la mañana siguiente, se sentó frente al monitor para revisar la grabación. Durante las primeras horas no ocurrió nada. Silencio, oscuridad. Luego, a las 3:03 exactas, la imagen vibró levemente. Salvador se adelantó en el video, tratando de enfocar. Lo que vio lo dejó inmóvil. Él mismo aparecía entrando a la sala, descalzo, con la mirada perdida. Caminaba en línea recta hasta el centro del piso, se arrodillaba y comenzaba a rascar con las manos. No hablaba, no lloraba, solo escarbaba, con una lentitud casi hipnótica. En un momento se detenía y se acostaba sobre el suelo, el rostro pegado al parquet, como si escuchara algo del otro lado. El archivo se detuvo ahí. Salvador no recordaba nada de lo ocurrido. Buscó señales en sus manos. Tenía pequeñas astillas entre las uñas y polvo en los bordes de los dedos. Fue hasta el lugar exacto donde se había visto en el video. Se arrodilló. No había hoyo, pero al apoyar la oreja contra el suelo, lo escuchó de nuevo. Esta vez, más claro, un golpe sordo. Y después, un susurro húmedo, como si la tierra respirara. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a dejar tu huella en esta historia. Comparte este video con alguien que no cree en nada. Y pregúntale si después de verlo sigue tan seguro. El 9º día desde el entierro, Salvador no salió del apartamento. Las cortinas permanecieron cerradas. No había luz natural, solo una lámpara tenue iluminando la esquina de la sala. Dormía en el sillón con una manta sobre los hombros y los zapatos puestos. Ya no comía bien. Los pocos alimentos que quedaban en su cocina se echaban a perder sin explicación. El pan se cubría de moho en menos de 24 horas. El refrigerador comenzaba a emitir un zumbido constante, como si guardara algo más que comida. A las 3:03, como cada madrugada, algo lo despertó. Esta vez fue el sonido de la puerta del baño cerrándose sola. Se levantó con movimientos torpes, cruzó el pasillo y encontró todo en silencio. Pero al encender la luz del lavabo, vio el espejo cubierto de barro. No empañado, barro seco, resquebrajado, como si alguien hubiese pasado sus manos sucias por toda la superficie. En el centro, una sola palabra escrita con dedo tembloroso. Debajo. Retrocedió, chocó contra la pared y se dejó caer. En su pecho, una presión constante, una angustia densa que no cedía. Tomó el celular. La pantalla no encendía. Fue a la cocina en busca de agua. La botella estaba vacía.
La vela que había tirado días atrás volvía a estar allí, con la mecha apagada y la cera endurecida. Sobre la mesa, un pequeño rastro de tierra conducía hasta la sala. Salvador comenzó a reír, una risa seca, agotada. Caminó hasta el centro del cuarto y se arrodilló. Con las uñas empezó a rascar entre las tablillas del parquet. No sabía qué buscaba, solo sabía que debía hacerlo. Durante más de media hora retiró con cuidado trozos de madera, dejando al descubierto la losa de cemento. Allí encontró algo, una pala. Pequeña, oxidada, infantil. No estaba enterrada, estaba colocada con intención. La tomó entre las manos. Tenía una inicial grabada. Su madre se llamaba Elena. La dejó caer. El sonido metálico de la pala contra el suelo lo sacó del trance. Entonces escuchó pasos, lentos, descalzos. No dentro del apartamento, arriba en el techo. Pero Salvador vivía en el último piso. Corrió hacia la puerta. Estaba cerrada con seguro, pero no recordaba haberlo puesto. Giró el pasador con fuerza. Nada. Volteó hacia la ventana. Estaba empañada desde afuera, no por lluvia, sino por algo tibio, algo que respiraba. A las 3:18, los vecinos escucharon gritos, golpes contra la pared, llantos. Luego, silencio. La policía fue llamada por el portero. Al llegar, encontraron a Salvador arrodillado en el centro de la sala, con la pala en las manos y la boca cubierta de tierra. Había escrito algo con los dedos en el suelo, usando barro mezclado con sangre. Yo me reí, pero ella no. Estaba en estado catatónico. No respondió a los agentes, no habló durante el trayecto. En el hospital psiquiátrico lo registraron como paciente sin antecedentes, pero con comportamiento disociativo extremo. Pasaron 6 meses desde que Salvador fue internado. El departamento, en el piso 8, quedó vacío. El administrador intentó ofrecerlo a varios interesados, incluso bajando el precio más de una vez. Nadie cerraba trato. Algunos lo visitaban y se marchaban con excusas vagas. Otros, directamente, no subían del estacionamiento. El rumor se esparció por el edificio, aunque nadie lo comentaba abiertamente. La vecina del 807, doña Rosalba, dejó de aparecer. Su buzón quedó lleno de papeles viejos. Un vecino curioso comentó que, semanas después de la internación de Salvador, escuchó pasos en su departamento, pero cuando subió, ya no vivía nadie allí. El portero nuevo, Miguel, ignoraba los detalles. Solo sabía que había un apartamento vacío desde hacía meses. Una tarde, mientras organizaba correspondencia, escuchó que alguien llamaba el ascensor desde el 8º piso. Subió a revisar, pero no encontró a nadie. Las luces del pasillo estaban encendidas, aunque el piso entero debía estar desocupado. Esa noche, Miguel se quedó revisando las cámaras. A las 3:03, en el monitor correspondiente al pasillo del 8º piso, se encendió una luz sola. Luego, la puerta del 808 se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Se mantuvo abierta durante exactamente 1 minuto, y luego se cerró. Miguel reinició el sistema. Al revisar nuevamente, el archivo de video ya no estaba. Un nuevo inquilino, un joven contador llamado Darío, finalmente firmó el contrato. Se instaló sin incidentes. Los primeros días no notó nada raro, pero al tercer amanecer despertó de golpe, bañado en sudor, con el corazón acelerado. La televisión estaba encendida, aunque no recordaba haberla programado. El canal mostraba imágenes sin sonido, árboles, tierra, una tumba con una cruz rota. Darío no le dio importancia, lo apagó, pero al ir al baño notó que el espejo tenía marcas como de dedos húmedos. En el piso, barro. Pensó que él mismo lo había arrastrado sin darse cuenta, pero esa noche, mientras dormía, despertó por el olor. No era humedad, no era encierro, era tierra mojada, fuerte, inconfundible. Fue a la cocina.
todo parecía en orden. Pero, al girar hacia la ventana, notó algo escrito en el vidrio con trazos torpes, como si alguien lo hubiese hecho desde afuera, usando la yema de los dedos. No era tu lugar. Darío se congeló. Encendió todas las luces. Buscó una explicación. No encontró nada. Llamó a su madre. Le dijo que necesitaba dormir en otro sitio. Nunca volvió. El departamento 808 permanece cerrado desde entonces. El administrador ya ni lo ofrece. Los vecinos lo esquivan. A veces, cuando suben por las escaleras, dicen que huele a tierra, que el piso cruje aunque no haya nadie, que si te detienes a escuchar, se oye un susurro muy bajo viniendo del suelo. El portero viejo, el que estuvo en tiempos de Salvador, decía una frase que nadie olvida. Ese muchacho se burló de un entierro y hay cosas con las que no se juega.